Gracias, Samuel. Vamos a comenzar el estudio del Evangelio en el leccionario histórico, el ciclo anual. Estamos preparándonos para el séptimo domingo de Trinidad, después de Trinidad. Para esta oportunidad tenemos el estudio del Evangelio de Marcos. Es una de las dos instancias en las que el leccionario anual nos lleva ahora en este periodo de Trinidad al Evangelio de Marcos. Eh, Descuidado, podríamos decirlo, por el ciclo anual, por el leccionario histórico, eso fue un gran eh, aporte o arreglo realizado con el leccionario trienal al dedicar todo un año al estudio de este segundo evangelio. En esta oportunidad sí tenemos una de las instancias, como digo, una de las dos instancias en las que el periodo después de Trinidad nos ubica en el segundo evangelio, en el Evangelio de Marcos. Va a ser la historia de la alimentación de los 4.000 en nuestro evangelio en Marcos 8, versículos 1 al 9. Vamos a comenzar con una oración antes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tu sabiduría divina pone en orden todas las cosas en el cielo y en la tierra. Aleja de nosotros todo lo que es dañino y concédenos lo que tú sabes que es para nuestro beneficio. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Decíamos, el texto que tenemos para este domingo en el leccionario histórico es Marcos capítulo 8, versículos 1 al 9, la alimentación de los 4.000. Vamos al texto. Enequeinais tais gemerais palimpoluos gluontos caime honton tifagosin proscalesámenos tus macetas legei autois. Toda esta forma una única oración. Tenemos tres frases, o podríamos decir cuatro en realidad, eh, pro, eh, que ubican el contexto para el verbo principal legei aquí hacia el final. Sujeto tácito, no lo tenemos explícito a Jesús como sujeto, pero obviamente es él quien dice, quien legei a ellos, a los discípulos. Todas las frases previas o toda la estructura previa, como digo, ubica en el contexto a la acción principal. En ekeinais tais gemerais, en aquellos días, palim poluo gluontos, y a continuación estos dos tenemos dos frases participiales, es decir, funcionan o es lo que se llama el genitivo absoluto, es una frase que depende de un verbo en participio, ontos, participio de eimi, y lo mismo honton, participio de ejo, de tener, con distintos sujetos, o con en realidad el mismo sujeto. Ojlu, pues, habiendo mucha multitud nuevamente, palin, otra vez mucha multitud habiendo, y no teniendo qué comer, o qué comerían, qué podrían comer. Como digo, dos frases participiales que ubican en el contexto y una nueva frase participial, o proscalesámenos tus macetas, después de convocar o llamar proscaleo, después de llamar a los discípulos, les dice a ellos, y ahora sí tenemos discurso directo en los versículos 2 y 3 de qué es lo que dice concretamente Jesús. Splanchnitzomai epiton ochlon, siento misericordia, o recordemos aquí el famoso, hecho famoso por el presidente del Sino de Missouri, Matthew Harrison, en el Splachnitzomai. Eh, Splachna significa en realidad el sustantivo del que viene el verbo splanchnitzomai. Splachna en griego significa entrañas o
tripas o el intestino particularmente, y el verbo este, splanchnizomai, es eh, revolver el estómago o revolver las entrañas por la sensación de compasión. Eh, Así que significa tengo compasión o siento compasión, pero es un término anatómico en realidad, ¿no es cierto? Referente al estómago de la persona que siente compasión. Digo que Harrison lo hizo famoso porque en todo su trabajo sobre teología de la misericordia, este es quizá uno de los verbos favoritos de él, que realmente, como vamos a ver ahora en un momento, o quizás ya marco ahí los textos en Marcos, por lo menos, en los que aparece, en otras instancias aparece el uso del mismo verbo, splanchnizomai, cuando cura al leproso eh, en la multiplicación de los de los panes para alimentar a los 5.000, y luego en la conversación con el padre del endemoniado en Marcos 9. Pero en todos los sinópticos lo tenemos a Jesús siendo representado en su compasión o en su misericordia por el humano en su necesidad, muchas veces en torno a este mismo verbo, ¿no es cierto? A Harrison le gusta exagerar todos los sonoros del término este, diciendo Splanchnizomai. Pero bueno, sea como sea, eso tal vez lo hizo famoso al término y a Harrison en torno al uso de este verbo. Decíamos Splanchnizomai epitonoglon, tengo compasión o siento compasión por el pueblo. Epi, recordamos que es una preposición que indica sobre, pero obviamente es de causa o de referencia en este caso. Eh, Siento compasión por causa del pueblo o por el pueblo. Joti ede gemerai treis prosmenus in moi, porque ya ede es adverbio de tiempo, ya 3 días hace que están junto a mí. Meno es el verbo, la raíz verbal que tenemos aquí. Prosmeno es, meno recordamos en griego significa permanecer. Prosmeno es estar o permanecer hacia o junto a, en este caso junto a mí, caiuque jusintifagosin, y no tienen qué van a comer. En los dos casos aquí, tanto el narrador como Jesús mismo utilizan la misma expresión, el tifagosin, o el ejotifagosin, subjuntivo de fago, que podrían comer, ¿no es cierto? Es decir, no les queda nada comestible, por así decirlo. Caianapolizo autus, y si yo los enviara o los largara, apolio es soltar o despedir, si yo los soltara, si yo los despidiera a ellos, nesteis, nestis es eh, en ayuno, nesteuo, recordamos, es el verbo de ayunar. Si yo los despidiera o si yo los enviara en el estado de ayuno, e soy con autón hacia la casa de ellos, ecliste sontai ente jodó. Aquí tenemos la raíz lío, nuevamente otro verbo que significa soltar, eclio, liberar también, pero toma el sentido de, en voz pasiva particularmente, de eh, desatar puede ser, en voz pasiva toma el sentido de eh, perder la fuerza, probablemente por la idea de quedar desatado. Al desatar algo, eso pierde tensión o fuerza, y es lo que Jesús teme aquí, que pierdan las fuerzas o desfallezcan en Tejodo, en el camino. Caitines autón apo macrocen es hecasim, perdón. E inclusive algunos de ellos apomacrocen desde lejos
Hekasin. Verbo heco es venir, llegar a un lugar. Hekasin es perfecto del verbo heco, pero tiene el sentido simplemente del presente. Algunos vienen de lejos, algunos inclusive vienen de lejos. Ya habíamos comentado sobre el verbo splagnitzom, hay aquí un comentario sobre la expresión o el dato que pone Jesús aquí con respecto al tiempo que ya habían pasado los discípulos perdón, la multitud junto con el Señor. Eh, o probablemente no tenga ninguna significación grande ni una relación con los 3 días, que se va a volver un tema clave referente a la resurrección de Cristo en el Evangelio de Marcos, pero de todos modos, si sí lo tiene, no es casual. Es la primera vez que en Marcos aparecería entonces esta expresión, que luego sí va a estar ligada con la resurrección del Señor. Marcos 8, Marcos 9 y Marcos 10 son los 3 anuncios que van a venir en el Evangelio de Marcos con respecto a los eventos pascuales, y en los 3 se hace uso de la misma expresión de los 3 días, obviamente, que es el tiempo en el que el Señor sería resucitado después de padecer. Marcos 14 y 15 nuevamente aparecen los 3 días como tema, pero ahora no en boca de Jesús, sino de los acusadores delante del Sanedrín y de los líderes religiosos, de los sacerdotes, burlándose en su contra al pie de la cruz. Por detrás, si todo esto tiene algún tipo de connotación o relación con el tiempo de la resurrección del Señor, eh, recordamos que la imagen de los 3 días, más allá de ser el dato histórico real, tiene su historia o su prehistoria en el Antiguo Testamento, particularmente en la profecía de Oseas capítulo 6, que anuncia cómo el Señor restauraría a Israel después del tiempo de su muerte, la muerte de Israel. Él resucitaría a Israel y lo vivificaría nuevamente. Lutero sí nota, lo hace énfasis en varios sermones que tiene sobre este mismo texto, hace énfasis en los 3 días, pero no relacionándolo o no dándole ningún tipo de conexión cristológica ni relacionada con la resurrección o con el bautismo, por ejemplo, pero sí con el, la muestra que representa esto de lo ejemplar de la fe de esta multitud. Están allí pasando hambre, pero están allí para escuchar la palabra que el Señor viene a traerles. Estuvieron 3 días, nada menos que 3 días, eh, en ayuna o en condiciones de hambre, recibiendo o atendiendo lo que el Señor enseñaba. Y esto los hace, para Lutero, como digo, lo repite Lutero creo en todos sus sermones, o en 3 por lo menos que yo pude ubicar del texto. Esto es una marca con la que la multitud está siendo caracterizada como creyentes ejemplares que buscan primero el reino de Dios y su justicia sin esperar el alimento, al punto de llegar a 3 días inclusive en hambre, eh, y que hambruna que termina siendo revertida por el Señor. Él añade todas las otras cosas. Así que este dato para Lutero, especialmente en la caracterización de la multitud como una multitud creyente y ejemplar, que espera en él y que atiende primero las cosas del reino, es un dato de relevancia. Eh, Jesús habla todavía en su caracterización de esta multitud, o utiliza esta expresión ente jodó, en el camino, que de hecho en Marcos tiene mucha importancia realmente.
El camino es un primer dato y una primera imagen que aparece en el Evangelio de Marcos en la primerísima escena. Recuerdan Juan el Bautista bautizando en el desierto y descripto por la profecía de Isaías y Malaquías como aquel que venía a preparar el camino del Señor. El camino es del Señor en Marcos, y va a ser ese camino una imagen que atraviese todo el Evangelio realmente. Ligado con esto está la imagen de discipulado, de ir detrás de Él, que también atraviesa todo el Evangelio. Ya no estar al costado del camino, sino estar en el camino. Es en la forma de expresarse el evangelista Marcos, es marca característica del discípulo realmente. Ahí cito algunas instancias solamente. Esta de 10:46, 10:52 es justo el cambio que sucede con Bartimeo el ciego, por ejemplo, de ser uno que estaba al costado del camino, como sucede con la mala semilla, o mejor dicho, con la mala tierra para la semilla, en la parábola del sembrador. Bartimeo también está paratenjodón, al costado del camino. De estar al costado del camino pasa a seguirlo a Jesús en el camino. Ese cambio en Bartimeo es justamente como digo, es un código característico en Marcos para hablar acerca del humano que entra en el discipulado o que es hecho discípulo de Cristo, ¿no? Esta multitud va a ir al camino y está a punto de transitar en el camino, y evidentemente Jesús augura un camino agotador, por el término que utiliza aquí, el ekliomai, eh, soltar o desatar en el sentido de desfallecer, un camino que produce esto básicamente. Versículo 4, no sé si hay preguntas o comentarios sobre esta primera parte de la traducción. No todavía. Perfecto, seguimos después de tiempo, esperemos que haya para si ahí aparecen preguntas. Versículo 4, Kaya pecriste sanauto, joimacetai autu, joti pocen tutus denese taitis, jode jortasae araton eremías. Y respondieron apocrinomai, estos auristos de apocrinomai, y le respondieron a él, los discípulos suyos, dos puntos. El joti este no se traduce, sino que equivale a dos puntos en este caso. Tenemos discurso directo de la pregunta, lo que tenemos a continuación. Pocen, ¿de dónde alguien sería capaz, Dinamai, tenemos aquí futuro de Dinamai, alguien sería capaz de alimentar? Hortazai es el infinitivo de hortazo, alimentar. Hortos, recordamos, o hortos, perdón, recordamos es pasto. Hortazo es llenar o alimentar con pasto en primera instancia, pero luego se utiliza para alimentar a alguien con alimento, con el alimento que corresponde. Eh, de dónde alguien sería capaz de alimentar o de llenar con pan, de alimentar con pan a estos tutus. Y aquí tenemos dos referencias al lugar. Jode, aquí, y ahora aclara un poquito mejor qué tipo de lugar es este. Eremías, en el desierto. Kai erota autus, y les pregunta a esos, posus egete artus, ¿cuántos panes tenéis vosotros o tienen ustedes? Hoide eipan hepta. Esos respondieron 7. La pregunta es obvia, ¿no es cierto? La pregunta es totalmente lógica, y expone o cuestiona
la insinuación de parte del Señor al decir que tiene compasión por ellos y no quiere largarlos sin alimentarlos, expone lo ilógico del planteo o de la insinuación que el Señor está haciendo. Están en el desierto, tienen 7 panes solamente. ¿De dónde alguien podría alimentar a toda esta multitud? Kai parangele y ojlo y ordena o da la orden eh, al pueblo y da la orden al pueblo anapesein epitesges de anapipto es pipto es caer, anapipto es recostarse, no cayendo en forma accidental, sino obviamente para comer, ¿no es cierto? Así que da la orden, noten en el tiempo presente que está utilizando aquí, y da la orden al pueblo de que se recueste sobre la tierra. Cailabontus jepta artus, y tomando los 7 panes eucaristesas, dio gracias. El verbo eucaristeo por detrás tiene el hebreo baraj, arameo berak, que significa bendecir en el caso de un alimento, ¿no es cierto? Así que, y tomando los 7 panes, dio gracias, eclasen, los partió, kai edidu tois macetais autú, y los dio a los discípulos suyos, gina paratizosin, para que, gina, para que, y el paratizosin, esto es subjuntivo de paratícemi. Paratícemi es poner delante de o presentar, así que para que los presenten a la multitud o para que se los entreguen a la multitud. Kai parece canto ojlo, y los dieron o los entregaron a la multitud. Noten aquí el uso de los verbos tomar, bendecir o dar gracias, partir, dar y repartir. Eh, la resonancia del, eucarística es obvia y se va a hacer obvia cuando en el capítulo 14 Marcos utilice exactamente los mismos verbos para la narrativa de la última cena del Señor. Decíamos hace un momento, o recién, la pregunta es lógica, la pregunta que hacen los discípulos. ¿De dónde alguien podría sacar comida para esta gente o alimentar a esta gente? El lugar es nada menos que un lugar desértico, eh, pero es precisamente esto la clave de la expectativa mesiánica, que alguien aparezca, convoque una multitud en el desierto y la alimente del modo en el que Moisés mismo lo había hecho en el desierto con el pueblo de Israel. Joaquín Jeremías, en su artículo sobre Moisés en el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Kittel, colecta varias referencias de la literatura rabínica y un poquitito posterior al Nuevo Testamento, pero también de la literatura de Qumran, un poquito anterior al Nuevo Testamento. Y en todas estas fuentes del judaísmo se describe cómo Israel, el Israel del segundo templo, contemporáneo a Jesús, esperaba que el Mesías del último tiempo actúe como Moisés lo hizo en el Antiguo Testamento y que esa sea precisamente la marca que confirme que este que está ahora diciendo ser Mesías es el Mesías realmente. Hay varios textos que son citados así de la literatura judía del tiempo del Nuevo Testamento que tienen básicamente la misma estructura, el mismo tipo de expresión diciendo, al igual que hizo Moisés en el pasado, el Mesías hará esto y esto y esto, reunirá un nuevo Israel en el desierto, así lo preparará para la gran prueba y confrontación con el enemigo, especialmente Roma estaba siendo puesto
en vista como el gran enemigo contra quien el pueblo, el nuevo Israel sería preparado. De todos modos, esta confrontación representaría una gran prueba para el nuevo Israel. Y así haría bajar maná del cielo, al igual que lo hizo el primer Moisés. El Nuevo Testamento da muestras claras de esta misma expectativa. Jesús habla acerca de los falsos cristos, como aquellos que saldrían al desierto y dirían, aquí está el Cristo. O Lucas 3 nos relata cómo los fariseos y los escribas de Jerusalén salen a preguntar a Juan el Bautista si él es el Mesías, precisamente porque él está haciendo algo parecido a lo que estaban esperando. Salió al desierto y reunió una gran multitud que representaba al nuevo Israel. Y Hechos 21 tenemos allí, me parece, referencia al egipcio, un falso mesías judío que salió al desierto justamente reuniendo una multitud y pretendiendo o alardeando con la pretensión de ser el Mesías. De modo que, como digo, no era nuevo para nadie la idea de que alguien, un cierto Tis, se pare en el desierto y alimente con pan a una gran multitud, sea capaz de alimentar a una gran multitud. No era una idea eh, no existente en la imaginación de Israel. Precisamente esta era la clave para demostrar el mesianismo de quien pretendiera ser Mesías. Eh, pero más allá de que Israel esperaba que pasara esto y que alguien lo haga, de hecho Jesús acababa de hacerlo unos capítulos antes. Estamos ubicados en Marcos 8, Jesús alimentando a 4.000. 2 capítulos antes tenemos el relato de cómo Jesús hace precisamente lo mismo, exactamente lo mismo con 5.000. Marcos capítulo 6. El paralelismo que tiene ese otro texto con nuestro texto expone la caracterización de los discípulos que Marcos está haciendo aquí. Ellos muestran con este cuestionamiento hacia el Señor una ceguera insólita directamente. La pregunta de ellos es lógica tal vez para nosotros, o uno podría decir, bueno, no es ilógico lo que están planteando, es ilógico lo que dice Jesús. No, es absolutamente increíble que ellos, después de haber visto que Jesús de hecho había hecho esto, cuestionen quién puede o de dónde alguien podría sacar esto. El paralelismo con Marcos 6 es insuperable, podríamos decirlo así, y los discípulos no veían posibilidad de que algo así sucediera. Increíble realmente, ¿no? Estamos parados en Marcos 8, noten cómo es la estructura del texto en detalle, hasta el detalle, y la terminología que utiliza tanto el narrador como los personajes en el diálogo reproducen exactamente la misma escena, ¿no? La multitud sin comer, Jesús teniendo compasión por esta multitud, una referencia a lo avanzado del tiempo o de la hora en la que están. La, la orden de alimentarlo no lo tenemos en nuestro caso, pero sí los discípulos cuestionando la cantidad, la pregunta por la cantidad de alimento disponible. Y bueno, obviamente no había sucedido todavía esta última parte, pero sí este paralelismo se va a extender a lo largo de toda la narrativa. El mandato para prepararse para comer, la bendición dada con básicamente los mismos momentos eucarísticos a los que hacíamos referencia también, una referencia adicional a los peces, la referencia a la satisfacción de la multitud, a la cantidad de sobrantes y a la cantidad de comensales. La estructura del texto al detalle es extremadamente paralela, ¿no? De modo que, como digo, lo que está sucediendo aquí es
o mejor dicho, la pregunta de los discípulos expone el grado de ceguera que ellos tienen o muestran tener, ¿no? Avanzamos y... todavía una cosita más, creo que había llegado ahí. No, está bien, aquí, versículo 7 entonces. Kai eijon ictidia oliga y tenían unos poquitos pescaditos, o unos pocos pescaditos. Ictidia, ictis, recordamos, justo habíamos tenido en alguno de los textos previos el término pez, pescado. Ictidia es un diminutivo del mismo término, pescaditos, unos pocos pescaditos. Cae Euloguesa Sauta y después de bendecirlos, Eipen Kai Tauta para Tifenai. Les dijo que también a estos los presenten, los entreguen a la gente. Kai Efagon, Kai Ejortastesan, y comieron, esto es ahoristo de estío, Efagon, y comieron y fueron satisfechos. Hortazo aquí nuevamente, que ahí eran periseumata, clasmaton heptaspiridas, y hubo 7 canastas de panes sobrantes. Clasma es el pedazo de pan, ¿no es cierto? Así que, y hubo 7 canastas de pedazos sobrantes, pedazos de pan sobrante, esan de hos tetraquisgilioi, y eran como 4.000. Kai apelicen autus. Y entonces sí los despidió. Finalmente Jesús llega al punto de hacer esto que temía hacer sin alimentarlos, ¿no es cierto? No tenemos ninguna referencia a la reacción de la gente, pero obviamente aquí tenemos el gran desenlace del milagro. Jesús alimentando a la multitud, todos comieron, todos quedaron satisfechos y todavía más hubo este gran sobrante, nada menos que 7 canastas de restos de pan después de que como 4.000 personas sean alimentadas, o 4.000 hombres sean alimentados. El término que tenemos aquí, spiris, para canasta, es posiblemente el término que se utilizaba para una canasta de grandes bultos o de gran cantidad de cosas. Por ejemplo, es el término que utiliza Lucas para referirse a la canasta en la que Pablo es sacado, recuerdan, de alguna ciudad, no me acuerdo cuál era, creo que Éfeso puede ser, de la que tuvieron que sacarlo a escondidas, era justamente el mismo término. Entonces lo que los diccionarios entienden es que se trata justamente de no una pequeña canasta de 30 centímetros de diámetro, sino una gran canasta o una canasta para grandes bultos en las que podría entrar una persona inclusive. Bien, preguntas o comentarios sobre la traducción o algún aspecto en particular del texto. Sí, parece que no, pastor. Muy bien, avanzamos. Eh, Hoy estaba pensando directamente en ir al planteo de algunas orientaciones temáticas del texto, eh, cuatro, ah, 4 temas básicamente que aparecen en el texto y que la tradición o la trayectoria de comentarios al texto aparecen o uno o el otro o más de uno de ellos combinados. Creo que no se excluyen mutuamente estos 4 temas, son temas que convergen de alguna forma, pero son orientaciones o que uno puede darle en términos de énfasis. Quizá como decíamos justo la semana pasada,
todos estos textos, especialmente los del leccionario anual, tienen una carga increíble de significado y uno no puede agotarlo todo en un único sermón o en un único año, ¿no es cierto? Así que, bueno, tal vez esa es la gran ventaja. La riqueza del texto nos permite volver a predicarlo el año que viene desde una mirada o con un énfasis diferente, ¿no? Esto quizá uno podría tomarlos entonces como 4 énfasis diferentes que tal vez uno puede combinar o no. El texto como anuncio de la apertura de la salvación al mundo pagano, particularmente la misión a los gentiles anunciada y ya abierta aquí en el episodio de la multiplicación de los panes y celebrada en la multiplicación de los panes estos. Un segundo tema ligado con la ceguera extrema de nuestra carne, así como está siendo representada en el caso de los discípulos. Un tercer tema que nuestro texto eh, trae y que creo que es bien rico en ese sentido, es la consideración del sacramento del altar como vianda de los peregrinos. Y un cuarto tema es el de la confianza en el sustentador de la iglesia. Vamos a abrir, o voy a abrir cada uno de estos ahora a continuación. El tema de salvación abierta al mundo y al mundo pagano, especialmente la misión pagana, está ligada con el momento de la narrativa en la que nos encontramos en nuestro texto. Vengo un poquito del capítulo 6 primero. Marcos ubica el comienzo del capítulo 6 en Nazaret y en las aldeas alrededor. Recordamos que allí en capítulo 6, al principio, Jesús predica en su propio pueblo y él recibe rechazo. Entonces sale a las aldeas de alrededor para luego, hacia finales del capítulo 6, entonces, ubicarlo a Jesús en algún lugar. Es la alimentación de los 5.000 y el episodio de Jesús caminando sobre el mar que Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 6, ubica en torno a Betsaida, a la aldea de Betsaida. Así que obviamente nos desplazamos para el norte del mar de Galilea. Final del capítulo 6 y la primera parte del capítulo 7, Marcos mismo lo ubica en la ciudad de Genesaret. Después de la caminata sobre el mar terminan en la ciudad de Genesaret, del lado occidental del mar de Galilea. No se sabe si el último episodio, el de aquel diálogo en torno a lo que contamina al hombre, sucede ahí o no, pero sea donde sea, la siguiente referencia a un lugar en la narrativa la tenemos en los próximos versículos del capítulo 7, con el encuentro entre el Señor y la Sirofenicia, seguida de una referencia un poco extraña que dice que vía o a través de Sidón llega Jesús al mar de Galilea en la Decápolis. Sidón no quedaba muy de paso, pero bueno, lo que entiendo que quiere decir Marcos con esto es que no baja hacia Galilea, sino que rodea por el oriente, por zona pagana, y sigue en zona pagana en la Decápolis, que es donde precisamente suceden la curación del sordomudo y nuestra historia de la multiplicación de panes y la alimentación de 4.000. Estos dos cuadrados o estas dos narrativas que estoy marcando en verde son episodios sucedidos en territorio pagano. El corte que tenemos entonces dentro del capítulo 7 entre los cuadros en rojo y los cuadros aquí en verde es el cierre de la apertura de la tarea de Cristo entre los judíos en Galilea, para ahora
pasar el límite e irse al territorio pagano, a inaugurar la misión gentil, básicamente. Y luego de nuestro episodio tenemos una referencia a Gaulonite en el versículo 10. No, a Dalmanuta, que es un lugar incierto realmente. Dalmanuta no se sabe dónde queda, pero Marcos nos dice que es, perdón, Mateo nos dice que en el texto paralelo que Jesús va a Magdala. Posiblemente se trate de ese lugar al que se refiere Marcos con Dalmanuta, Magdala, nuevamente en territorio judío. Así que capítulos 7 y 8 nos relata toda la apertura de la misión gentil o pagana que el Señor está trayendo aquí en nuestro texto. Tuvimos, por lo tanto, estas dos alimentaciones, alimentación de dos multitudes, los 5.000, que si recuerdan, empieza, como decíamos hace un momento, con la misma expresión de la compasión del Señor, el splachnizomai del Señor por la multitud, pero así en el texto de Marcos 6, sobre referente a la alimentación de los 5.000, Jesús explica un motivo diferente por el que siente compasión. No es que ellos estuvieron mucho tiempo o que sea tarde allá en Marcos 6, sino que la compasión que él siente así es porque ve a Israel como ovejas sin pastor, haciendo alusión especialmente a Ezequiel, a la profecía de Ezequiel y a Isaías también. Israel habiendo sido abandonados y estando extraviados, sin pastor. No tenemos aquí esa referencia, lo que no es ninguna sorpresa precisamente porque estos eran paganos, no eran el rebaño que había sido abandonado, eran simplemente paganos. Jesús igualmente tiene compasión por ellos, pero expresa otro motivo que es ese gran tiempo y el desgaste y lo que viene por delante que que no van a soportarlo si no los alimentan. Este dato, digo, de la referencia a ovejas sin pastor, indica justamente que aquel episodio, la multiplicación, a la alimentación de los 5.000, es la, el acto mesiánico al estilo de Moisés, como decíamos hace un momento, para Israel. Llega al punto de clímax de la apertura del reino de Dios entre los judíos con la alimentación de ese pueblo y con el acto mesiánico para Israel, para los 5.000. Aquí, al final del recorrido, después de haber hecho algunos milagros entre los paganos, Jesús vuelve a hacer ese gran acto mesiánico de clímax. Se muestra como el Mesías ahora para los paganos también, o abriéndolo para los gentiles también. Hay un artículo que estos días estaba leyendo en preparación para el estudio de ahora de un tal Countryman. Hace un análisis especialmente por la referencia que Jesús, a la que Jesús después hace al final del capítulo 8 de Marcos, a los 2 episodios de las multiplicaciones. ¿Recuerdan aquel diálogo y aquella llamada de atención que tiene Jesús hacia los discípulos cuando discutían entre ellos porque se habían olvidado de llevar pan? Y Jesús les habla de, discusión que es desatada por la referencia a la levadura de los fariseos y que ellos se acordaron de que no tenían pan, entonces se ponen a pelear porque tienen solamente un pan. Y Jesús reprende la estupidez de los discípulos, aludiendo a las 2 alimentaciones, la de los 4.000 y la de los 5.000, y haciendo algo un poco extraño, esto de aritmética, diciéndoles con cuántos panes alimentamos, o no se acuerdan que
teníamos tantos panes para alimentar a tantos y sobró tanto en uno de los episodios y en el otro de los episodios. Este artículo del Countryman trata de dilucidar cuál es el punto de todos esos números que Marcos señala y que Jesús también recupera al final del capítulo 8. Vamos a volver un poquito después a eso de la cuestión de los números. Ahora, en la próxima placa, creo. Pero lo que quería traer de este artículo es el análisis que él hace de la estructura de esta sección desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8 de Marcos. Este Countryman indica que se repiten la misma secuencia de eventos en un ciclo, en el primer ciclo, y ahora tenemos el final del segundo ciclo. El primer ciclo es el cierre de la misión entre los judíos, y este segundo ciclo es toda la misión que Jesús abre en el Evangelio de Marcos entre los paganos. La secuencia es la misma y esto es bastante marcano realmente, como la repetición de lo mismo dos veces por lo menos, ¿no? Y casi con los mismos rasgos. Tenemos episodios que realmente reproducen y resuenan al éxodo de Egipto. Un gran milagro en el mar que termina en el gran milagro en el desierto, así como sucedió con Moisés, con el cruce del mar que lleva al pueblo al desierto y donde sucede el gran milagro de la alimentación. En el primer ciclo tenemos Jesús calmando la tormenta y lleva la cosa hasta la alimentación de los 4.000, y en el medio tenemos estos milagros, la expulsión de una legión y la curación de estas dos mujeres, la hija de Jairo y de la hemorragia. Y en este segundo ciclo también tenemos un gran milagro de mar, Jesús caminando sobre el agua, que lleva la cosa hasta el desierto con la señal mosaica o mesiánica. Y en el medio tenemos también expulsión de demonios en la hija de la Sirofenicia y la curación del sordo mudo. Lo que este autor marca es justamente como las dos misiones que Jesús abre aquí como argumento justamente para indicar que nuestro texto está señalando especialmente cómo Jesús abre su salvación para el mundo. No vamos a detenernos demasiado, pero sí de una forma no sorprendente, algunos de los padres, no todos, pero algunos de los padres toman a los números que tenemos en cada una de las alimentaciones en forma simbólica. El, el, el uso del simbolismo, tal vez aquí solamente lo traigo por la cuestión esta de 5.000 como signo, como número referente al remanente de Israel judío, y el 4.000 como símbolo para las multitudes, ¿no es cierto? 4.000 como 1.000 por 4, son las multitudes de los 4 puntos cardinales. Lo que no sería ninguna sorpresa que esté pasando esto y que más allá otra vez de que el evento histórico haya sucedido de esta forma, Marcos indica y marca justamente el movimiento del mundo israelita al mundo gentil, justamente enfatizando este cambio de números o esta contabilización de la multitud, ¿no es cierto? Tal vez un comentario sobre esto más todavía. La interpretación simbólica de los números es obviamente un poco relativo, cuestionable, si se quiere, y territorio un poco incierto, pero no es una sorpresa ni es extraño para el cristianismo primitivo, para la iglesia primitiva, y de hecho en el Nuevo Testamento tenemos exactamente esto,
especialmente en la tradición juanina. Apocalipsis es quizá el caso más característico, recordarán todos los números con toda la carga simbólica, y el Evangelio de Juan también tiene algún uso de los números simbólicos. Segunda orientación temática, hablábamos de la ceguera de nuestra carne, el texto indicando esto. Para esto quizá es necesario un poquito de recorrido por la narrativa entera de Marcos. Tenemos como estas grandes secciones: la irrupción del reino en los primeros capítulos, el conflicto con Israel particularmente en los capítulos 4 al 7, la preparación para la cruz o hacia la cruz, toda una gran sección dentro de Marcos, capítulo 8 al 11, y la narrativa de la muerte y resurrección, 12 al 16. Entre sección y sección, o entre bloque y bloque, o el paso de un bloque al otro está marcado por algunos discursos especialmente. El de las parábolas marca el conflicto, el inicio del conflicto con Israel, o declara básicamente una especie de confrontación. Recordamos que en Marcos especialmente Jesús hace énfasis en la diferencia entre los de afuera, a los que no se les traducen las parábolas, y ustedes, los de adentro, a los que sí se les explica las parábolas. Entre la segunda y tercera sección tenemos a Pedro en el centro del escenario con la gran confesión en el capítulo 8, pero también con el reproche o la reprensión de Pedro contra el Señor, lo que lo ubica a él como vocero de la iglesia, que sabe confesar pero que no entiende a su Mesías o no entiende a Cristo. Y hacia el final de esta sección, ya entrando en Jerusalén, lo tenemos a Bartimeo dando una confesión diáfana o clara. Y al final de la historia tenemos también una especie de paradoja entre el pagano confesando, el centurión, y las mujeres callando. Todos estos elementos giran en torno al tema de la ceguera, que es un tema importante en el Evangelio de Marcos. Allí en las parábolas, cuando explica por qué no se les explica a los de afuera, citan la profecía de Isaías, Jesús diciendo: para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. En el capítulo 6 tenemos el relato de la multiplicación de los panes y después el episodio de Jesús caminando en el agua y los discípulos espantados, y el narrador termina esa historia diciendo que aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El narrador trae aquí una descripción que hasta ahora había sido usada para los judíos, no para los discípulos. El endurecimiento y la falta de comprensión particularmente, pero que se volvería en el capítulo 8, al final del capítulo 8, una descripción de los discípulos mismos. Así, en esa discusión que hacía referencia hace un momento, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Noten cómo utiliza el mismo lenguaje terrible de Marcos 4, ahora en Marcos 8, para hablar de los discípulos mismos, como que fueran de la misma madera que los mismos judíos, que los mismos enemigos o antagónicos del Señor. Ahora, toda esta sección, la tercera gran sección del Evangelio, la preparación para la cruz, no es preparación de Jesús para la cruz, sino preparación, recordamos, de los discípulos para la cruz. Discípulos que eran capaces de confesarlo a él como Mesías, pero incapaces de aceptar que se trate de un Mesías de cruz. Y esta media ceguera de ellos coincide justamente con una curación de un ciego en el capítulo 8 a medias. Es ese episodio tan extraño en el que Jesús cura al ciego y tiene que volver a curarlo porque veía a los hombres que caminaban que parecían árboles. Pero al final de la sección esta tenemos entonces la curación del ciego Bartimeo.
eh, casi, no casi, toda esta tercera sección enmarcada entre dos curaciones de ciegos que básicamente están representando lo que pasa con sus discípulos. Medio ciegos, porque lo pueden confesar como Mesías, pero no como Mesías de cruz, y al final del recorrido terminan teniendo que entender que se trata de un Mesías que vino no para ser servido, sino para dar la vida por muchos. Toda la narrativa entonces está atravesada con el tema de la ceguera, y nuestro texto particularmente, nuestro texto nos presenta a los discípulos con esa gran ceguera como la que señalábamos al comienzo, ser capaces de preguntarse quién podría, de dónde podría alguien sacar alimento para tanta gente, cuando acababan de ver que Jesús había hecho esto con la otra multitud. Una tercera línea temática es el tema de nuestro texto, eh, perdón, el tema de la Santa Cena como vianda de los peregrinos. Esto está tal vez más ligado con el propósito que tiene Marcos, el Evangelio de Marcos. Recordamos por los padres de la iglesia, sabemos que Marcos escribe este Evangelio después de la visita de Pedro a la iglesia de Roma. Antes de que se vaya, la iglesia de Roma le pide, o los docentes así en Roma, le piden a Marcos que baje por escrito la predicación petrina. Y esto hace, y probablemente esta sea la situación en la que sucede la composición del texto de Marcos. Esa iglesia de Roma es una iglesia que está atravesando un gran conflicto al que se hace referencia en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, en la que Claudio, el emperador Claudio, persigue a todos judíos, cristianos o de la sinagoga, a todos los echa de la ciudad de Roma. Así que son cristianos pasando por tiempo de persecución. Y el Evangelio tiene múltiples rasgos de ser un evangelio pastoral y de consuelo para la iglesia que está padeciendo la cruz especialmente. El dato entonces que nuestro texto aparece especialmente reflejado en el versículo 2 y 3. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los enviare en ayunas a sus casas se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Toda esta referencia pone sobre la mesa el tema justamente del padecimiento y del padecimiento por seguir a Cristo en el camino, que los llevaría al desmayo. Él no quiere largarlos sin alimentarlos. Y esa alimentación sucede con todos estos rasgos que anuncian o prefiguran lo que sería la Santa Cena particularmente. Nuestro texto entonces, aunque Lutero por ejemplo no quiere hacerlo, y es obvio cómo él esquiva la referencia eucarística, y del mismo modo otro especialista en la homilética del tiempo de la Reforma, Spanenberg, no hacen una alusión directa al sacramento del altar, es consistente con la lucha anti-zwingliana de los reformadores, que tratan de no tomar a estos como textos referentes al sacramento del altar, justamente para que no sea mal interpretado en forma simbólica el lenguaje del sacramento, y para que Zwinglio no elimine entonces las palabras de la institución y los reemplace con textos como el nuestro. No obstante esa discusión, la Reforma, en la mejor de las tradiciones, sigue a la tradición patrística de tomar a estas escenas, como la multiplicación de panes o alimentación de multitudes, con carga sacramental, obviamente. De modo que tomar a nuestro texto como un anuncio de lo que sucedería con el sacramento del altar, no solamente no es ilegítimo, sino que tampoco va contra la tradición luterana, básicamente, ¿no? Tiene toda la tradición en la interpretación del texto,
y también es válido para nuestra comprensión luterana de la Santa Cena. Referente a esa imagen de vianda de los peregrinos, que me parece que es casi la imagen que aparece en nuestro texto de Marcos 8, solo pongo aquí una referencia de Hermann Sasse. La cena se ubica solamente entre las eras, allí donde está presente para la iglesia, que ya no pertenece al mundo, pero sigue estando en el mundo. Las eras son la era presente y la era futura, ¿no es cierto? En la cena el tiempo se toca con la eternidad y el aquí se encuentra ahora con el más allá. Es la vianda de los peregrinos, chibus viatorum, como nuestros padres de la Edad Media solían llamarla. Se la come en la migración desde este mundo hacia el reino de Dios, desde el tiempo hacia la eternidad, desde el aquí y ahora hacia el más allá. No puse una cita de Walter, muy linda realmente, en la que Walter justamente toma esta misma imagen del chibus viatorum, la vianda para los viajeros o para los peregrinos, diciendo cómo la iglesia primitiva inclusive pagaba grandes sumas para poderse acceder a los que iban a ser mártires antes de su muerte, a fin de llevarles el sacramento del altar por última vez como chibus viatorum, como vianda del peregrino. Antes de enfrentar la gran prueba del martirio, la iglesia se ocupaba de sostenerlos en la fe y afirmarlos en la fe a los mártires, llevándoles el sacramento del altar. Resuena mucho de lo que está pasando en nuestro texto. Jesús, preocupado por la multitud que está en el camino y que va a encarar las dificultades del camino, todo lenguaje para la iglesia y para el cristianismo en Marcos los prepara dándoles esta gran abundante comida que los sostiene y esta gran abundante comida que tiene todas estos rasgos de anticipación del sacramento del altar. Y última línea temática, parecería ser la misma, Cristo como el gran sustentador de la iglesia. En realidad no es exactamente lo mismo que acabábamos de ver con lo de vianda del peregrino, sino que es un poquito más amplio y está ligado con cómo el calendario litúrgico en realidad toma a este domingo y a nuestro evangelio. Vamos a leer el domingo los siguientes textos: Génesis 2, la creación del hombre y la provisión del alimento para el hombre con todo buen árbol para comer, y Salmo 33, que exalta a Dios por la creación sucedida por la palabra, por la potencia de esa palabra. De la misma forma en la que sucede aquí en nuestro texto, el creador nuevamente con una palabra, la de la Eucaristía o la del verbo eucaristeo, bendiciendo ese alimento y produciendo toda esta riqueza creativa, ¿no es cierto? A quien tenemos en nuestro texto es al mismo creador que con una palabra es capaz de producir semejante sustento. Romanos 6 no tiene mucho que ver realmente, pero en realidad es porque sigue la epístola del domingo anterior. Es el texto que completa la cuestión de nuestro servicio a la justicia de Dios por ser bautizados, ¿no es cierto? Pero sí, como digo, Génesis y Salmo, las lecturas del Antiguo, nos orientan hacia, no la Santa Cena particularmente, sino hacia cuestión de primer artículo, el creador, el sustentador y este Cristo que provee todo lo que el humano necesita de forma tan abundante. Las tres hostilias que pude detectar de Lutero, tres sermones de Lutero, giran en torno a este mismo tema y señalan cómo Jesús se muestra aquí como aquel que alimenta con todo el alimento que la iglesia necesita. Primero,
la del alma por medio de su palabra, pero luego también la del cuerpo. Y los sermones los orienta siempre como reprensión contra nuestra avaricia, producto de la incredulidad. No creemos que Dios nos va a proveer, entonces por eso nos volvemos avaros, robamos y negamos a hacer bien al prójimo, y como llamado a la iglesia a aceptar los padecimientos que vengan por causa del reino, en confianza en el Señor, que es el mismo que alimentó a aquella multitud y que no permitió que muera de hambre o que desmaye del hambre. Esos fueron creyentes que buscaron primero el reino de Dios, y el Señor añadió toda esta gran provisión de alimentos. De modo que el texto es una gran promesa para la iglesia ansiosa y afligida por sus problemas económicos y administrativos, por no llegar a fin de mes o no poder sostener las cosas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos al mismo Señor, que sostiene a la iglesia con la misma generosidad y con la misma sabiduría y bondad, o con la misma misericordia que vemos en nuestro texto. De modo que la iglesia puede entregarse y entregar sus bienes libremente en servicio al prójimo, en amor, sin estar buscando su propia seguridad en avaricia o en incredulidad. Esta es más o menos la línea en la que Lutero reproduce en los 3 sermones, de una u otra forma o con algunas variantes, pero casi como que siempre pasa por los mismos lugares en sus sermones. Entonces, tocando esta cuarta línea temática, como decíamos, de no referente al sacramento del altar, sino la confianza en el sustentador de la iglesia. Nuestro texto como invitándonos a esto, ¿no? Bien, hermanos, ahora sí, si quieren, abrimos a preguntas o comentarios o tal vez consideraciones sobre cómo llevar el texto al púlpito. Germán Sassi quiere decirnos unas palabras. Hola, luteranos de América Latina. No, me enganché medio tarde, no pude seguir todo, pero lo último que pude seguir está excelente. Yo estoy esperando el de mañana porque predico por el texto de mañana. Así que hasta aquí los comentarios de Sase. Gracias, gracias. Bueno, pastor, bastante, como dice usted, bueno, es eso bastante que tenemos, ¿no? Para predicar durante 4 años diferentes este mismo tema, y me llama la atención esto que mencionaba al principio de esta eh, término de las entrañas, que es lo que traía ¿cómo se llama? Presidente Harrison en sus acotaciones. Y lo que mencionaba ahorita, estaba mirando esto del texto de Génesis, realmente muy con bastante cercanía, ¿no? Lo que trae aquí esto de es las entrañas y el costado frente al costado de Adán, que trae como consecuencia esto. Dios da a la esposa a Adán de su costado, y lo mismo que traía Harrison, esto de que las entrañas de las entrañas de Cristo viene la iglesia, pues es de su misericordia, de su costado traspasado, ¿no? Lo que nosotros tenemos, este gesto litúrgico del que habla también Harrison, este sonido de las entrañas haciendo splash, que es el mismo gesto litúrgico que nosotros escuchamos cada domingo para poder, o más bien donde somos y recibimos como iglesia el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo mismo que diferencia de esta alimentación de la multitud de los demás que mencionaba usted, que bueno,
¿quién otros también pueden alimentar a una multitud? Más la diferencia que hace, y Marcos principalmente, en cada gesto litúrgico que diferenciaba, que traía del Antiguo Testamento, las 12 tribus, más ahora los 12 cestas de los 12 apóstoles, el pan, el maná y todos esos detalles que trae, que no hablan de otra cosa más de que este Cristo que sustenta a la iglesia, ¿no? Este sustentador de la iglesia. Fantástico, o sea, la imagen que se conecta aquí del vientre o del costado y de la carne, ¿no es cierto? La iglesia como Eva, como la Eva de este nuevo Adán, no solamente creada de las entrañas de Cristo, sino alimentada por esta compasión entrañable de Cristo, ¿no? Es bien interesante la imagen que se genera o la conexión que se genera, ¿no es cierto? O cómo Él se hace de nuestra carne y por eso se compadece de esta forma, ¿no? No pude no encontraba la cita de Fórmula de Concordia, pero la Fórmula de Concordia tiene esta cita tan preciosa sobre la humanidad de Cristo, la plena humanidad de Cristo, que de hecho se hace presente en el sacramento del altar, que es aquella naturaleza con la que Él se compadece de nosotros porque es de nuestra carne y de nuestros huesos también, ¿no? Otra vez, imagen netamente creacional, Él como el Adán de la iglesia, que se puede compadecer porque tiene entrañas como nosotros y porque de hecho de sus entrañas no solamente nos creó, sino que nos alimenta también, ¿no? Tal vez otra imagen ligada con esto, en la iconografía de la iglesia antigua es la del pelicán, que en toda la tradición pagana, más que nada, el pelícano, perdón, se creía que alimentaba a sus hijos, a sus polluelos, o tal vez es así, no lo sé, pero se decía que en tiempos de gran hambre el pelícano alimenta a sus polluelos con su propia carne. Entonces abre el pico para que los polluelos coman, pero no tiene comida externa que haya capturado, sino que deja que los polluelos le picoteen el buche y coman de ese buche. Esta imagen fue atesorada por la iglesia justamente como símbolo o simbología de cómo Cristo nos alimenta con su propia carne en el sacramento del altar, ¿no? Una última cosa también ahí relacionada con que recordé en Lutero, de los sermones de Lutero, hay alguno en el que él hace mucho énfasis en cómo nuestra razón tiene su lógica, así como la de los discípulos, pero en realidad es una lógica a la que uno y la iglesia no ha de seguir. Esa gran pregunta de Poten, ¿de dónde? Es la gran pregunta que todos nos hacemos tantas veces en nuestra ansiedad y en nuestra preocupación por el sustento propio. Pero es la gran preocupación de quien no tiene un proveedor o un sustentador. Y aquí Cristo se está dando a la iglesia como ese gran sustentador que muestra compasión hasta el extremo y que muestra el cuidado hasta el extremo y en la abundancia en la que nuestro texto lo abre, ¿no es cierto?, de forma tan hermosa, ¿no? Buenas tardes, Beto, buenas tardes a todos los muchachos que están presentes. Pastor Omar, ¿cómo andas? Bien, buenas tardes. Solamente que quería hacer como un comentario de la riqueza que tiene nuestro servicio, nuestra liturgia, y de cómo entonces enseñamos a la gente que no podemos ser despedidos sin vianda y cuánta necesidad tenemos del alimento espiritual por ocasión del pecado y el desierto del mundo que nos flagela, nos lastima y nos mata, ¿no? Y cómo necesitamos entonces que Cristo traiga alimento y vida, ¿no? Y la riqueza de nuestro servicio y nuestra liturgia versus
a aquellos que dicen, bueno, no necesitamos comer de Cristo porque somos santos y entonces solamente esto conmemora o representa algo o recuerda algo, ¿no? Y la riqueza de nuestro servicio y del clímax también de la liturgia, trayéndonos a Cristo en cuerpo y en sangre, ¿no? Excelente, excelente. Presupone otro concepto de humano, ¿no es cierto? Un concepto autosuficiente, aquel que niega la necesidad de su cuerpo, ¿no? Solamente comiendo del sacramento es que la iglesia participa de aquello que la consuela realmente y que la sostiene en medio de la cruz o del padecimiento que la vida en el mundo y la persecución o la cruz en el mundo representa para la iglesia, ¿no? Lo que Jesús describe al comienzo es la realidad de la iglesia sin Cristo. Caminar sin su sustento llevaría a desfallecer realmente, ¿no? Y vaya si lo vivimos así, ¿no? Solamente por su sustento es que la iglesia puede mirar para adelante y puede sostenerse en el sufrimiento, ¿no? Sí. Excelente. Pensaba en un tema de sermón, justamente, no me despidan sin vianda, ¿no? Está muy bueno, excelente. Muy bueno. Es interesante lo que trae el pastor Pinas con esta terminología de puro, impuro y profano y sagrado, ¿no? La gente que estaba ahí con Cristo en aquel lugar, también los historiadores menciona quiénes eran, y esto que me traía usted, ¿no? Es personas que eran enfermos, algunos, otros eran marginales, otros eran aquellos que huían por causa de diferentes partidos políticos que estaban en aquel entonces, diferentes personas, ¿no? Que no eran o sentían dignas, estaban en este círculo lejano desde lo sagrado hasta lo más profano, de lo más puro hasta lo más impuro, a los que tampoco eran realmente israelitas o judíos, y a los cuales están ahí en ese entorno, o podríamos decir en términos también de harto Dios, ¿no? En aquel compañerismo de mesa con Cristo, y comiendo aquel maná o aquello que Cristo les está dando por misericordia, no por merecerlo, no porque lo han ganado, sino por la pura misericordia entrañable de Cristo, como nosotros como iglesia confesamos en el Fidelation, lo que somos nosotros es porque lo tenemos por la piedad de Cristo por nosotros como iglesia. Y de manera en la que a través de esta misericordia, solo por la misericordia, llevamos esta vianda, la liturgia de la iglesia, ¿no? Fantástico, fantástico realmente. Quizá este aporte tuyo, Samuel, me parece una movida de pieza bien importante, porque nos lleva a la beta por la que el sacrificio expiatorio de Cristo entra en escena, cosa que hasta ahora es como que lo que hicimos hoy no lo trajimos, y que es importante en la predicación no olvidarnos del punto de la muerte y del efecto de la muerte como fuente de nuestra purificación o de nuestro perdón, de nuestra justificación, ¿no? Fascinante como en Marcos tenemos precisamente esto, como decíamos, las dos alimentaciones, y en el centro de las dos alimentaciones, de los judíos como de las gentiles, 5.000 y 4.000, tenemos ese gran texto de Marcos 7 con respecto a qué nos hace puros o impuros. A partir de la discusión sobre no comer cosas que nos contaminan, y Jesús dando vuelta la torta y diciendo lo que hace impuro al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale del corazón. De hecho, casi como que lo que los textos estos están trayendo es exactamente lo opuesto. Lo que hace puro al hombre es que entre por su boca este pan venido del cielo.
y ese pan venido del cielo hace puro al impuro, al que tiene el corazón impuro, precisamente por ser el mismo cuerpo que es entregado como sacrificio para expiación de los pecados del mundo, ¿no? El instrumento de purificación, la muerte de Cristo en la cruz, se hace mío al comerlo, y hace que esto que me entra por la boca no solamente no me contamine, sino al contrario, me quite mi contaminación o me quite mi impureza natural o esencial, básicamente, ¿no? O natural, mejor dicho, ¿no? Pero fantástico, el tema de la impureza y el tema de los gentiles como impuros también siendo purificados y beneficiados con el pan venido del cielo es una beta bien importante para pensarlo también, ¿no? Hermanos, todos estos textos dan para quedarnos toda la tarde, pero, pero Internet nos va a multar si no. Vamos a terminar con un momento de oración. Vamos a orar el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Tal vez una